Fingí ganar una beca solo para ver si mi papá sonreía por primera vez. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto en un foro, pero necesito sacarlo de mi pecho. Lo que estoy por contarles ocurrió hace unos meses y cambió mi vida por completo. Me llamo Gabriel, tengo 27 años y hasta hace poco trabajaba como profesor suplente en una escuela pública del barrio. Siempre fui el tipo de persona que cumple con lo que debe hacer. Terminé la universidad, conseguí un trabajo decente, pago mis cuentas a tiempo. Nada extraordinario. Mi vida ha sido normal. O al menos eso creía. Mi madre murió hace 10 años. Cáncer. Fue rápido y devastador. Desde entonces, mi padre, Rafael, y yo vivimos en la misma casa, pero es como si habitáramos universos paralelos. Nos cruzamos en la cocina, compartimos facturas y responsabilidades, pero casi no hablamos. No porque nos llevemos mal, sino porque él simplemente se cerró. Como si hubiera construido un muro de piedra a su alrededor. Nunca me ha dicho que está orgulloso de mí. Ni cuando me gradué, ni cuando conseguí mi primer trabajo, ni cuando publiqué un pequeño artículo en una revista local. Nada, su rostro es como una escultura tallada en granito. A veces me preguntaba si todavía era capaz de sonreír. Todo comenzó hace 3 meses. Estaba navegando en internet después de un día particularmente frustrante en la escuela. Un chico me había llamado profesor de segunda porque era solo un suplente. Cuando tropecé con una convocatoria para una beca internacional en la Universidad de Cambridge. Una de esas oportunidades que cambian vidas. La miré durante mucho tiempo. Los requisitos eran claros: excelencia académica comprobada, publicaciones relevantes, dominio del inglés nivel C1 como mínimo. Yo apenas pasaba del B1, y mi expediente, aunque decente, no era sobresaliente. Era una puerta cerrada con llave y yo ni siquiera tenía una ganzúa. Esa noche escuché a mi padre hablando por teléfono con su hermano, mi tío Ernesto. El chico es igual que yo, decía, conformista, sin ambiciones grandes. Su madre hubiera querido más para él. Algo se rompió dentro de mí. Al día siguiente, usando un programa de edición que me había enseñado un colega, falsifiqué una carta de aceptación de la Universidad de Cambridge. No fue complicado. Descargué el membrete oficial, imité el formato de otras cartas similares que encontré en línea y redacté un texto que parecía auténtico. Nos complace informarle que ha sido seleccionado para la Beca Internacional de Estudios Humanísticos. ¿Por qué lo hice? No lo sé exactamente. No fue para presumir con amigos o en redes sociales. Fue, por él, para ver si mi padre era capaz de sentir orgullo por mí, aunque fuera una vez. Imprimí la carta y la dejé sobre la mesa de la cocina aquella noche. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho mientras escuchaba sus pasos acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó sosteniendo el papel. Una beca, respondí fingiendo naturalidad. La solicité hace meses. No quería ilusionarme, así que no te dije nada. Lo vi leer la carta 1, 2, 3 veces, y entonces ocurrió algo extraordinario, algo que no había visto en 10 años. Su rostro se transformó, la piedra se agrietó. Sus ojos se humedecieron ligeramente y las comisuras de sus labios se elevaron. Una sonrisa, pequeña, contenida, pero auténtica. Tu madre estaría orgullosa, dijo con voz quebrada. Sentí que me faltaba el aire. En ese momento supe que había cruzado un punto sin retorno. La mentira había funcionado demasiado bien. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Mi padre empezó a cenar conmigo todas las noches, preguntándome sobre la beca, sobre mis planes. Incluso me regaló un diccionario de inglés que había guardado desde su juventud. Para que practiques, me dijo. La relación que nunca tuvimos comenzó a florecer sobre el terreno pantanoso de mi mentira. Me mostraba fotos viejas de mi madre, me contaba anécdotas que nunca había compartido. A ella le encantaba Inglaterra, me reveló una noche. Siempre quiso visitar Cambridge. Para mantener la charada, comencé a estudiar inglés como un poseso. Compré guías de viaje, vendí mi consola de videojuegos y algunas pertenencias para justificar cómo reuniría el dinero para gastos adicionales. Incluso hice una reserva de avión simbólica, de esas que puedes cancelar sin perder todo el depósito. Una tarde, mientras buscaba un documento en el estudio de mi padre, necesitaba mi acta de nacimiento para un supuesto trámite de la beca, encontré una carta vieja. El papel estaba amarillento y la tinta algo desvanecida. Era de mi padre para mi madre, escrita poco después de su diagnóstico. María, tengo miedo. No de perder mi trabajo o de las cuentas médicas. Tengo miedo de no saber ser padre cuando te vayas.
Gabriel te necesita, yo te necesito. Siempre fuiste tú quien sabía qué decir, cómo acercarse a él. ¿Cómo voy a hacerlo solo? Temo que el dolor me congele por dentro. Lloré leyendo esa carta. Mi padre no era indiferente. Estaba roto, congelado, tal como había temido. Todo se complicó cuando me encontré con Javier, un antiguo compañero de secundaria, en el supermercado. Habíamos perdido contacto, pero él recordaba que yo vivía por la zona. ¿No deberías estar en Inglaterra ya?, me preguntó confundido. Mi prima trabaja en una agencia de estudios en el extranjero y me comentó que los programas de Cambridge comenzaban este mes. No me di cuenta de que mi padre estaba a unos metros eligiendo frutas. Vi por el rabillo del ojo que se detenía, prestando atención. Es un programa especial, improvisé. Comienza más tarde debido a un rediseño del curso. Ese fin de semana, noté que mi padre revisaba la carta de aceptación cuando creía que no lo veía. Googleaba cosas en su viejo ordenador. La sospecha comenzaba a crecer en él. Sabía que tenía que actuar. Organicé una falsa despedida. Compré un boleto real hacia Madrid, mucho más barato que a Londres, y preparé una valija. Le dije que volaría a España primero para visitar a un amigo y luego seguiría hacia Inglaterra. La mañana de mi supuesta partida, mi padre me acompañó a la estación de autobuses. Me abrazó. Fue un abrazo largo, como si quisiera recuperar todos los que no me había dado en 10 años. Tu madre habría sabido qué decirte ahora, murmuró. Yo solo sé que estoy orgulloso, Gabriel. Me subí al autobús con el corazón partido en 1000 pedazos. El plan era simple: quedarme en casa de mi amigo Miguel por 6 meses, fingir que estaba en Inglaterra y luego volver diciendo que la beca no había funcionado por algún motivo. Era un plan terrible, lo sé, pero ya estaba demasiado metido en la mentira. Esa misma noche recibí la llamada. Era la vecina, la señora López. Gabriel, tu padre, está en el hospital. Sufrió un infarto. Estamos en el Santa María. El mundo se detuvo. Cuando llegué al hospital, mi padre estaba en cuidados intensivos. Había sobrevivido, pero apenas. Los médicos dijeron que las próximas 48 horas serían cruciales. Me quedé a su lado toda la noche. Le hablé aunque estuviera inconsciente, le pedí perdón, le conté la verdad sobre la beca. No sé si me escuchaba. A la mañana siguiente abrió los ojos. Me miró durante un largo momento como si tratara de reconocerme. ¿No deberías estar en un avión?, preguntó con voz débil. Papá, hay algo que debo decirte, comencé, pero él me interrumpió. ¿Era verdad lo de la beca? Su voz era apenas un susurro. No pude mentirle más. Le conté todo. Que había falsificado la carta, que nunca hubo tal beca, que solo quería verlo sonreír una vez, sentir que estaba orgulloso de mí. Mi padre me miró fijamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera en el funeral de mamá. Lo lograste, dijo, apretando débilmente mi mano. No entendí a qué se refería. Me hiciste sonreír, aclaró con esfuerzo, y ahora me haces llorar. Eso es, vivir. Cerró los ojos entonces. Yo seguía sosteniendo su mano cuando los monitores comenzaron a sonar. El equipo médico entró corriendo, pero ya era tarde. Mi padre se había ido. Las semanas siguientes fueron borrosas. El funeral, los trámites, volver a la casa vacía. Encontré más cartas que nunca había leído, fotos que no sabía que existían. Mi padre había guardado cada pequeño recorte de periódico donde aparecía mi nombre, cada diploma, cada nota de la escuela. Lo guardaba todo, pero nunca supo cómo mostrármelo. Una noche, mirando la falsa carta de aceptación que había desencadenado todo, tomé una decisión. Abriría una nueva cuenta de correo y escribiría a la Universidad de Cambridge. No para mentir, sino para preguntar sobre sus programas reales, sus requisitos verdaderos. No lo hacía por mi padre, ya no, lo hacía por mí. Esta mañana, frente al espejo, practiqué una presentación en inglés. Mi pronunciación todavía es terrible y me tiembla la voz. Pero por primera vez en años, siento que estoy yendo hacia algún lugar, no solo existiendo. A veces nos toma una mentira para encontrar una verdad. Y a veces lo que parece el final de algo es solo el comienzo de otra cosa. Mi padre ya no está, pero su sonrisa, esa sonrisa que tanto me costó conseguir, ahora vive dentro de mí. Actualización 1. Hola de nuevo. Han pasado 3 meses desde mi última publicación. Muchos me pidieron una actualización, así que aquí estoy. Volví a trabajar como profesor suplente en la misma escuela. Lo curioso es que ahora lo disfruto mucho más. Ya no me siento un profesor de segunda, como aquel chico me llamó una vez. Cada clase es una oportunidad, cada estudiante un universo por descubrir.
A veces, en medio de una explicación sobre literatura o historia, me detengo y recuerdo alguna de las conversaciones que tuve con mi padre durante aquella mentira. Cómo me contó que en su juventud quiso ser ingeniero pero nunca se atrevió. Cómo me describió la primera vez que vio a mi madre en una biblioteca municipal un día de lluvia. Detalles, momentos, fragmentos de vida que nunca habría conocido si no hubiera inventado aquella beca. Hace un mes escribí un artículo titulado La mentira más hermosa que conté. No pensaba publicarlo, era más bien un ejercicio de catarsis, pero una amiga que trabaja en un blog cultural lo leyó y me convenció de enviarlo. Lo publicaron. Y entonces ocurrió algo inesperado. El artículo se volvió viral. Miles de compartidos, cientos de comentarios. La gente debatía sobre la ética de mi acción, sobre el amor filial, sobre el perdón. Algunos me llamaron manipulador, otros comprendieron mi desesperación. La verdad es que ambos grupos tenían razón. Una semana después recibí un correo de la Universidad Nacional. Me invitaban a dar una charla sobre narrativas personales y ética. Mi primer impulso fue rechazar quién era yo para hablar de ética después de lo que había hecho. Pero luego pensé que quizás compartir mi experiencia podría ayudar a otros a no cometer mis errores, así que acepté. La sala estaba llena. Estudiantes, profesores, curiosos. Mientras hablaba, podía sentir la polarización en el ambiente. Una profesora de ética me cuestionó duramente, ¿no considera que manipuló emocionalmente a su padre en sus últimos días? Sus palabras fueron como puñales. Respondí con honestidad, sí, lo hice, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero también le di algo que ambos necesitábamos, una conexión antes del final. No busco justificarme, solo compartir que a veces el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Al terminar la charla, un hombre se me acercó. Era el profesor Adolfo Menéndez, del Departamento de Literatura Comparada. Tu historia es poderosa, me dijo. Pero me pregunto, ¿has considerado convertir esa mentira en una verdad? Me explicó que la universidad tenía un programa de becas para estudios en el extranjero, no tan prestigioso como Cambridge, pero real. Me entregó un folleto. El plazo cierra en 2 semanas, añadió. No pierdes nada intentándolo. Guardé el folleto en mi bolsillo y lo olvidé por unos días. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en el celular, encontré un video que ni recordaba haber grabado. Era yo dando clase a un grupo de adolescentes sobre 100 años de soledad. Explicaba el concepto de la soledad en la obra de García Márquez con tanta pasión que no me reconocí. Y entonces lo vi, estaba sonriendo exactamente como mi padre lo hizo aquel día con la carta falsa. Esa noche completé la solicitud para la beca. No sé si la conseguiré. Probablemente no, pero al menos esta vez la intención es honesta, y eso, por pequeño que parezca, es un comienzo. Actualización 2. No puedo creer que haya pasado un año completo desde mi publicación original. La vida da tantas vueltas que a veces me cuesta reconocer el camino recorrido. Ayer recibí un sobre. No era de Cambridge, sino de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo abrí con manos temblorosas y leí la primera línea varias veces para asegurarme. Nos complace informarle que ha sido seleccionado para el Programa Internacional de Estudios Humanísticos. Sí la conseguí, una beca real. Cuando lo supe, mi primer impulso fue llamar a mi padre. Descolgué el teléfono antes de recordar que ya no está. Es curioso cómo el cerebro se niega a aceptar ciertas ausencias. Llamé a Miguel, mi amigo, el que me iba a alojar durante mi supuesta estancia en Inglaterra hace un año. ¿Te acuerdas de toda esa locura de la beca falsa? Le pregunté después de contarle la noticia. ¿Cómo olvidarla? Casi me da un infarto cuando me llamaste desde el hospital, respondió. Pero esto es diferente, Gaby. Esta vez es real. Real. Qué palabra tan simple y a la vez tan poderosa. La beca cubre un programa de un año en España. No es tan prestigiosa como la que falsifiqué, pero es auténtica. Es mía. La gané con mi esfuerzo, con mis escritos, con mi recién descubierta pasión por la enseñanza y la literatura. Ahora estoy en Madrid. El cambio fue menos dramático de lo que imaginaba. El apartamento que comparto con otros 2 becarios es pequeño pero acogedor. Las clases son estimulantes, los profesores brillantes. Y sin embargo, hay momentos en que siento una tristeza profunda al pensar que mi padre nunca sabrá que finalmente lo logré. Para lidiar con esa sensación, comencé a grabar pequeños videos en mi celular. Nada elaborado, solo yo hablando, como si le contara a mi padre lo que vivo día a día. Mi primera impresión de la Sagrada Familia en Barcelona. El sabor del auténtico jamón ibérico.
la emoción de asistir a una conferencia con un autor que admiro. Papá, hoy conocí a un profesor que se parece mucho a ti, le dije en uno de esos videos. Tiene ese mismo gesto de levantar la ceja izquierda cuando no está convencido de algo. Me hizo sentir como en casa. A veces, cuando vuelvo a ver esos videos, me pregunto si estoy procesando el duelo o si me estoy aferrando a algo que debería soltar. Quizás ambas cosas. Hace una semana estaba en El Retiro, ese parque maravilloso en el centro de Madrid. Me había sentado en un banco para leer cuando un niño de unos 8 años se me acercó. ¿Eres profesor?, me preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. Supongo que algo en mi forma de sostener el libro o en mi expresión me delató. Sí, lo soy, respondí. ¿Me puedes explicar qué es un eclipse? Es que mañana hay uno y no entiendo bien. Durante los siguientes 20 minutos, usando una naranja y una manzana que llevaba para merendar, le expliqué cómo la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Sus ojos se iluminaban con cada nueva información. Al terminar, me dio las gracias y corrió de vuelta con su madre, que me saludó a lo lejos. Ese momento me hizo comprender algo importante. Educar es mi verdadera pasión. No necesito una universidad prestigiosa o un título rimbombante para sentirme realizado. Lo que necesito es ese brillo en los ojos de alguien que acaba de entender algo nuevo. Anoche grabé un nuevo video. Me senté en la terraza del apartamento, con las luces de Madrid como telón de fondo. Papá, ahora sí estoy acá, dije mirando a la cámara. No es Cambridge, pero es real. Y aunque no estés para verlo, sigo buscándote en las sonrisas que dejo atrás. En cada estudiante que aprende algo nuevo, en cada texto que escribo, estás en todas partes y a la vez solo en mi memoria, y eso tendrá que ser suficiente. Madrid es hermosa en primavera. Me pregunto si a mi madre le habría gustado tanto como a mí. Actualización 3, 5 años. A veces me parece un suspiro y otras toda una vida. Mucho ha cambiado desde mi última actualización. Lo más significativo, ahora soy escritor. Mi primer libro, El becado que mintió, se publicó hace 6 meses y para mi sorpresa, está teniendo bastante repercusión. Es una obra autobiográfica que mezcla realidad y ficción. Cambié nombres, lugares, algunos detalles para proteger identidades, pero la esencia es la misma. Un hombre que falsifica una beca para ver sonreír a su padre. La mayoría de los lectores asume que es un recurso literario, una metáfora sobre las expectativas familiares y el peso de la aprobación paterna. Pocos saben que es, en gran parte, una historia real. Después de mi año en Madrid, regresé a casa. Volví a la enseñanza, pero esta vez con un propósito más claro. Ya no era un simple suplente. Me convertí en profesor titular de literatura y empecé a coordinar un taller de escritura creativa para jóvenes de bajos recursos. La experiencia me cambió por completo. Escribir el libro fue como un exorcismo. Cada palabra que tecleaba era un fragmento de culpa que se desprendía de mí. Describir la muerte de mi padre o del personaje inspirado en él fue especialmente doloroso. Tuve que parar varias veces, salir a caminar, respirar aire fresco antes de poder continuar. La semana pasada di una conferencia en la Feria del Libro. La sala estaba llena, principalmente de jóvenes estudiantes y algunos profesores de literatura. Hablé sobre el poder transformador de la ficción, sobre cómo las mentiras literarias a veces revelan verdades más profundas que los hechos escuetos. Al finalizar, durante la ronda de preguntas, una joven levantó la mano. Tendría unos 20 años, pelo corto y una mirada intensa. Mi pregunta no es sobre el libro, dijo. Es sobre usted. ¿Alguna vez ha contado una mentira que cambió su vida? La sala quedó en silencio. Por un momento pensé en dar una respuesta genérica, pero algo en su expresión me hizo intuir que necesitaba honestidad. Sí, respondí. De hecho, este libro nació de esa mentira. No entré en detalles entonces, pero la chica se acercó después de la charla. Me contó que se llamaba Lucía y que había mentido a sus padres durante 3 años, diciéndoles que estudiaba psicología cuando en realidad cursaba artes dramáticas. Lo hizo porque sus padres estaban al borde del divorcio y no quería añadir otra decepción a sus vidas. Empezaron a hablar de mi futuro, de lo orgullosos que estaban, me explicó. Y dejaron de pelear. Creo que les di algo en común de qué hablar. La escuché atentamente, sin juzgar. Comprendí que no estaba solo en esto. Que a veces, para bien o para mal, las mentiras nacen de un lugar de amor desesperado. Le di mi tarjeta y le dije que me contara cómo resultaba todo. Me agradeció con ojos húmedos. Ese encuentro me inspiró a dar un paso más.
Con los ingresos del libro y algo de apoyo institucional, decidí crear una fundación. La llamé Rafael en honor a mi padre. Su misión: otorgar becas reales a jóvenes talentosos sin recursos para estudiar humanidades, artes o educación. No es Cambridge, pero es real. Y para muchos, será la diferencia entre tener una oportunidad o no tenerla. En la pared de mi oficina cuelga enmarcada la carta falsa de beca que inicié todo esto. La miro cada mañana al llegar. Debajo, mandé poner una pequeña placa de bronce con una inscripción. Aquí empezó todo. Mentir no es correcto, pero amar a veces duele distinto. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera falsificado esa carta. Si mi padre habría muerto sin que yo conociera su sonrisa. Si yo habría descubierto mi pasión por enseñar y escribir. Si existiría esta fundación que ahora ayuda a decenas de estudiantes. No lo sé y nunca lo sabré. Lo que sí sé es que aquella mentira, nacida de la desesperación y el anhelo de conexión, se ha transformado en algo más grande que yo mismo. Se ha convertido en historias, en oportunidades, en sonrisas reales para personas que tal vez nunca conoceré. Hoy, mientras escribo esto, pienso en mi padre, en cómo una simple carta falsa desencadenó una serie de eventos que cambiaron tantas vidas, empezando por la mía. Y sonrío, porque a veces, de la semilla de una mentira, florece una verdad más grande de lo que jamás imaginamos.